Vamos a estudiar la palabra de Dios en este día, en especial la doctrina que se encuentra dentro de la palabra de Dios, la perseverancia de los santos. Mateo 24:13 dice: mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Oremos para pedir la ayuda del Espíritu Santo. Padre en los cielos, te dedicamos este tiempo para que alimente nuestras almas y nuestros espíritus con tu palabra. Ayúdanos a ser mejores, a entender tu plan de la gracia, tu plan de salvación mejor. Ayúdanos, Señor, a ser mejores siervos tuyos por medio del conocimiento que tu Santo Espíritu nos da en este día. Ilumina nuestras mentes y nuestro entendimiento, que sea más de acuerdo a ti. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Pues esta es una doctrina bastante controversial en la iglesia evangélica, y no es controversial porque la Biblia no habla de ello. Es controversial porque al ser humano le cuesta aceptar que Dios está en control y nosotros no estamos en control. Yo no soy el que dicto todas las cosas, el Señor sí lo es. Otros círculos cristianos le llaman la doctrina de la seguridad de la salvación. Es otra manera de decirlo. Otros que están en contra de esta doctrina lo llaman de otra manera, le dicen salvo, siempre salvo, porque lo hace ver muy sencillo, pero no es exactamente así. En primer lugar, definamos las palabras. Bueno, definamos qué estamos enseñando cuando enseñamos la perseverancia de los santos. Lo que estamos enseñando con esto es que el poder de Dios sostendrá al creyente hasta el fin. Es el poder de Dios, no nosotros. Y todo el que verdaderamente es nacido de nuevo perseverará hasta el fin. Lo voy a decir rápidamente una vez más: el poder de Dios sostendrá al creyente hasta el fin. Y todo el que verdaderamente es nacido de nuevo perseverará hasta el fin. Voy a aclarar un par de cosas. No quiere decir que los cristianos no se equivocan o no pueden tropezar o caer, pero el verdadero creyente se vuelve a levantar porque el poder de Dios lo levanta. El verdadero creyente sigue adelante porque el poder de Dios lo hace así. En primer lugar, perseverar. ¿Qué significa perseverar? Un diccionario en línea dice: mantenerse constante en la prosecución de lo comenzado, durar permanente o por largo tiempo. Bueno, y entonces, ¿qué son los santos? ¿Quiénes son los santos? Pues el apóstol Pablo llama santos a los cristianos cuando él saluda en sus cartas. Por ejemplo, 1 Corintios 1, del 1 al 2, él llama a los creyentes en la ciudad de Corinto santos, y después de eso prosigue a reprenderlos por muchas cosas y errores que están haciendo, y primero les llama santos. Entonces a veces por las enseñanzas de la Iglesia Católica, por ejemplo, pensamos que los santos son alguien que ha sido canonizado o algo así, pero la Biblia trata de santo a todo el que ha puesto su fe en Jesucristo y se ha arrepentido de sus pecados. El poder de Dios sostendrá al creyente hasta el fin. Es nuestro primer punto. Y lo enseña muy claramente Pedro, el apóstol Pedro, en su primer carta, capítulo 1, versículo 2, dice: que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Él está saludando a los creyentes en esta carta, y cuando empieza los primeros versículos dice que sois guardados. ¿Por qué? Por el poder de Dios para alcanzar la salvación. Dios, a los que Él ha salvado, los guarda, los aparta, los cuida con su poder para que ellos alcancen la salvación que Él tiene destinado para ellos. Jesús también nos habla de este tema en el libro de Juan, en el Evangelio de Juan, empezando con el versículo 6, y estas son las palabras de Jesús. Esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no perdiera
yo nada. Nada de lo que el Padre le ha dado, de las almas que el Padre le ha dado a Jesucristo, se van a perder, sino que lo resucita en el día postrero. Jesús nos va a sacar de nuestras tumbas en aquel día para pasar una eternidad gloriosa con Él. Y esta es la voluntad del que me envió, dice Jesús, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero. Vuelve a repetir lo mismo. Él quiere que lo entendamos bien claramente. Unos capítulos después, ahí mismo en Juan, Jesús sigue hablando de este tema y dice: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Imagínese, usted está en las manos de Jesús. Pero no es todo, sigue diciendo: mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Nadie puede arrebatar al cristiano. Tenemos una doble protección. Estamos en la mano de Jesús y estamos en la mano del Padre Dios. Imagínese usted como un niño que necesita cruzar una calle donde hay muchos automóviles, muy transitada. Un niño chiquito de unos 3 años. Pero de una mano lleva a su padre. ¿Cree usted que su padre lo va a dejar ir? Con todos esos carros ahí y todo ese peligro. Claro que no. Y de la otra mano, Jesús. Estoy pintando un cuadro para que vean cómo la doble protección que el Señor nos ha dado en cuanto a nuestra salvación. Vamos ahora con el segundo punto. El segundo punto es: solo los que perseveran hasta el fin son verdaderamente nacidos de nuevo. Como dice el primer texto que leí en Mateo 24:13, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. La marca distintiva de los verdaderos creyentes es que perseveran hasta el fin. Ahora, la cosa es que no vamos a saber quiénes son exactamente hasta el fin, hasta que llegue el fin. No podemos estar juzgando unos a otros. Sí nos deberíamos de juzgar a nosotros mismos y ver si de veras estamos en la fe. Vamos a hablar más de eso enseguida. Sigue diciendo Jesús aquí en Juan 8, versículo 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Los que permanecen en las enseñanzas de Jesús, esos son los discípulos de Jesús. No los que se meten de vez en cuando. No los que por un tiempo en la vida buscan de Dios y después caen y no se vuelven a levantar. No, los que permanecen en su palabra son verdaderamente mis discípulos, dice Jesús. Hablemos de una parábola que Jesús usó para ilustrar esto. Es una de mis parábolas favoritas y lo pueden encontrar en Marcos capítulo 4. Si me pueden acompañar en sus Biblias, el Evangelio de Marcos capítulo 4. Mateo, Marcos, Lucas. Marcos capítulo 4. Y Jesús está enseñando la parábola del sembrador. Y él enseña que sale un agricultor a sembrar semilla. Está sembrando trigo. El trigo se siembra tirándola así, no en surcos como se siembra el maíz, sino que se tira después de que la tierra ha sido preparada. Pues parte de esta semilla inevitablemente va a caer en el camino. Un camino duro, aplastado por los pies de las personas que pasan por ahí. Otra semilla, pues inevitablemente va a caer en el monte, las zarzas y espinas. No es la intención del agricultor que toda la semilla caiga ahí, pero alguna va a caer ahí.
Y pues la que cae en el camino, las aves se la van a robar, porque no entra a la tierra. La que cae en zarzas y espinas, pues el mal monte la va a ahogar. Las que caen en piedras, es otro lugar donde pueden caer, no van a poder profundizar y echar raíces. Y cuando sale el sol, las va a marchitar. Pero va a haber semilla que cae en buena tierra. Y esa va a reproducirse el 30, el 70 y hasta el 100% va a reproducirse. Y va a dar fruto. ¿Qué quiso de Jesús decir con esta parábola? El sembrador es el predicador que va predicando, el que va sembrando la palabra de Dios. La semilla es la palabra de Dios. Es la que se tira hacia afuera. Las diferentes áreas donde cae la semilla son diferentes condiciones del corazón del ser humano. Hablemos primero pues de los que caen en el camino. Dice en Marcos 4, verso 15, y estos son los de junto del camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que lo oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Cuando la semilla de la palabra de Dios se siembra en un corazón y no hace ningún efecto, es probable que está pasando algo satánico. ¿Por qué Jesús nos revela esa información? Yo creo que nos la revela para que podamos orar por las personas con quien estamos compartiendo la palabra de Dios, en quien padece no hacer efecto. Y después están los que caen en los pedregales. El versículo 16 dice, estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración. Porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Estamos hablando de piedras duras, pero hay un poco de tierra. Hay un poco de tierra ahí. Entonces sí germina. Pero cuando empieza a echar raíz, pega en lo duro. Entonces mejor crece para arriba. Y estos son los cristianos que a los predicadores a veces nos alegramos mucho porque se ven que están creciendo rápido en las cosas de Dios, muy alegres y queriendo servir en todo y ayudar en todo y nos emocionamos cuando los vemos, pero no tienen raíz ni profundidad. Y sale el sol y se marchitan por la tribulación, la persecución que viene a sus vidas. Tribulación por parte de sus amigos, sus familiares, que le dicen, ¿usted es cristiano? ¿Usted se unió a esos? ¿O reciben rechazos de parte de sus amistades? Y reciben persecución tal vez en sus trabajos por ser cristianos. Entonces no aguantan y no pueden echar raíz para abajo. Están también los que la palabra de Dios cae en zarzas y espinas. Versículo 18 dice, estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Entonces estos corazones las ahogan los afanes, el deseo de ganar dinero, el engaño de las riquezas, la codicia de las cosas. Aman $1 más que el Dios del universo. Y los posteriores, los que cayeron las piedras, eso son por las personas que ellos caen. Y los de las zarzas y espinas es por las cosas. Una de los dos. Pero estos son los buenos, aquí los que caen en buena tierra. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 70 y a 100%. Aquí hay fruto en esta vida. Hay amor, ágape.
un amor incondicional, un gozo que fluye como una fuente, sin importar cuáles sean las circunstancias. El gozo del Señor permanece allí. Hay paz que sobrepasa entendimiento. Las personas lo ven y dicen, ¿por qué está en paz? Eso no es normal. Sobrepasa entendimiento, y así sucesivamente el fruto del Espíritu se reproduce en la vida de esas personas y llevan otras personas a Cristo de esa misma manera. Aquí vemos que solo los que perseveran hasta el fin son verdaderamente nacidos de nuevo. Muchos confiesan ser nacidos de nuevo, aparentan ser nacidos de nuevo, pero solo el que persevere hasta el fin, dice Jesús. Dice Colosenses, y aquí hablando de Jesús, por medio de la muerte, le está hablando de la muerte en su cruz, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Nadie es santo y sin mancha, ni irreprensible, pero Él nos va a presentar así, porque su sangre nos ha lavado. Dice Colosenses 1:23, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído. El que permanece firme. Ahora hablemos de los que no perseveran. Los que al fin dejarán de perseverar darán muchas evidencias externas de ser convertidos. Jesús mismo dijo en Juan 6:70, y Jesús le respondió, ¿no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Jesús sabía exactamente lo que estaba haciendo cuando escogió a Judas. Judas tenía un propósito. Dios lo escogió con un propósito y él cumplió ese propósito. Jesús sabía de que le estaba robando dinero de la tesorería de su ministerio y lo permitió que continuara así. Y en la última cena que tuvieron juntos, tal vez Judas, no sé, es probable que él estaba pensando si negar a su Señor o dejar a su Señor o no, entregarlo o no. Y Jesús le dice, ve y haz lo que vas a hacer. Lo impulsa a salir a hacer el trabajo que él tenía que hacer, entregar el Cordero de Dios por la sustitución nuestra para perdonar nuestros pecados. Bueno, así como Judas parecía uno de los 12, nadie sospechaba, así pueden haber muchos. Hay personas que te pueden profetizar muchas cosas, pueden hacer muchos milagros y hacer señales, como dice Mateo 7:21-23. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Estas personas de quien Jesús está hablando te profetizan en el nombre de Jesús. Echan fuera malos espíritus en el nombre de Jesús. Hacen milagros siempre mencionando el nombre de Jesús. Y entonces le declararé, no os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Andan camuflajeados de cristianos, lobos feroces vestidos como ovejas. Hay otra parábola también que tiene que ver con la agricultura, y es que tenemos que ver el contexto del tiempo cuando Jesús estaba enseñando todo esto. Eso era una sociedad agrícola. Entonces a Jesús le convenía usar cosas así porque ellos lo entendían. Eran ganaderos, tenían ovejas y eran personas que trabajaban en la agricultura. Y esta parábola se encuentra en Mateo 13, del 24 al 30. Si lo quieren buscar, Mateo 13.
13, versículo 24. Voy a dejar que lo busque un momentito. Y les refirió a otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró una buena semilla en su campo. Ahora aquí la semilla tiene otro significado a la parábola de antes. Pero escuchen la historia. Sembró buena semilla, verso 25. Pero mientras dormía los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. La cizaña es un monte que se parece mucho al trigo. Y cuando nace va pareciéndose al trigo y engaña a los agricultores. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Qué buena idea, ¿verdad? Jesús les dice, Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente el uno y el otro hasta la siega. Y el tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadle manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Aquí los personajes y los elementos en esta parábola representan cosas diferentes. Por ejemplo, el trigo representa a los verdaderos creyentes. La cizaña representa a los falsos hermanos. El Señor, pues, el Señor agricultor es Dios. Y el campo es el mundo. Y entonces aquí vemos cómo el trigo y la cizaña se parecen. Y este punto nos dice que al fin los que dejarán de perseverar darán muchas evidencias externas de ser convertidos. Van a parecerse a los convertidos por mucho tiempo. Y los trabajadores aquí son los siervos de Dios. Nosotros no podemos andar arrancando los que creemos que son cristianos y los que no, y dividiendo así. Si el Señor dice que al final se va a hacer esa decisión, Él va a decidir cuál es el trigo y cuál es la cizaña, y sus siervos le van a ayudar, lo van a atar en manojos, y la cizaña va a ser quemada. Es una representación del juicio eterno. Y el trigo va a ser recogido en su granero. El agricultor, donde guarda su tesoro, es en su granero. Eso es por lo que él ha trabajado, es lo que ama, es lo que quiere, y vamos a pasar el estado eterno juntamente con nuestro Señor en la gloria, reinando juntamente con Cristo. Pero nos ayuda a entender esta parábola la diferencia que hay entre los creyentes y los falsos creyentes, los que no perseverarán hasta el fin. Debemos examinarnos a nosotros mismos, hermanos. Porque ¿qué podemos hacer con esta información? Es un poco, no veo a nadie alegre aquí. Yo cuando llegué a este punto también en el estudio no estaba tan alegre tampoco. Porque es preocupante. Y nos empezamos a hacer preguntas nosotros mismos. ¿Y yo qué haré? Si los que profetizan y los que hacen milagros, y yo ni un milagro he hecho. Y si eso, y yo... Pues encontré una lista de preguntas bíblicas que nos podemos hacer para examinarnos a nosotros mismos, para ver si en realidad estamos en la fe y perseverando. Y Pablo anima a las personas a hacerse esta examinación en 2 Corintios 13:5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Entonces, si Pablo dice examinaos, examinémonos. El teólogo Wayne Grudem
armó una lista de 8 preguntas y voy a pasar por ellas rápidamente. Si quiere apuntarlas o apuntar algunas de ellas, puede hacerlo. Y voy a dar un texto bíblico con cada pregunta que nos debemos de hacer. La primera pregunta y la más importante de todas es: ¿estoy yo confiando en Cristo para mi salvación? ¿O estoy confiando en alguna otra cosa que le ayude a Cristo? Efesios 2, 8 al 9 es el texto que va con esta pregunta. Dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Nadie le va a poder decir a Dios en aquel día: yo le ayudé a Jesús a llegar aquí. Él llevó 90% del peso, pero yo le ayudé con 10% porque si no, quizás no hubiera entrado. No. Todo el que se salva es porque 100% de la obra lo hace el Señor y nos mantiene en su poder hasta el fin a llegar allá. Segunda pregunta: ¿hay evidencia de la obra del Espíritu Santo en mi corazón? Otra vez, ¿hay evidencia de la obra del Espíritu Santo? Jesús promete dar el Espíritu Santo a todo el que cree en Él y se arrepiente de pecado. Entonces tiene que haber una evidencia. Gálatas 5:22 dice: mas el fruto del Espíritu es, y da una gran lista. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, contra las cuales no hay ley. Vemos eso empezando a reproducirse cada día más y más en nuestra vida. Si vemos esas evidencias, entonces hay evidencia. Pregunta número 3. ¿Continúo aceptando las doctrinas bíblicas de la iglesia? ¿Continúo aceptando las doctrinas bíblicas de la iglesia? Primera de Juan 4:6. Juan está hablándole a los hermanos de las iglesias de aquel tiempo y les dice: nosotros somos de Dios, dice Juan. El que conoce a Dios nos oye, y el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos al espíritu de verdad y el espíritu de error. Él está hablando de él y los otros apóstoles, quienes son los que nos trajeron el Nuevo Testamento de la Biblia. Y los secretarios de ellos les ayudaron a escribirlo, y también los discípulos de ellos. Pero estamos en la enseñanza de los apóstoles y estamos enseñando las enseñanzas del Nuevo Testamento. Entonces la pregunta es: ¿continúo aceptando las doctrinas bíblicas de la iglesia? Vamos ahora con el número 4. ¿Cuál es mi influencia hacia otros en la congregación? ¿Qué influencia tengo yo hacia otros en la congregación? ¿El resultado de mi vida y ministerio es una de edificación? ¿Servimos de edificación en la iglesia o servimos de división? Dice Mateo 7:16 al 20: por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Si estamos sirviendo de edificación para la iglesia, es una buena señal. Número 5. ¿Tengo un anhelo de la palabra de Dios y creo en lo que leo ahí? ¿Desea usted la Biblia? Un niño cuando recién nace, lo primero que está buscando es leche de su madre. Y 1 Pedro 2:2 dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Tuve la bendición de poder estar en el nacimiento de mis 2 hijas, y lo primero que quieren es comer cuando salen, y nos volvemos ya viejos y lo primero que queremos es comer todavía también. Pero es una señal de vida. El buen apetito es señal de salud. ¿Ama usted la palabra de Dios y siente deseos de verla, o es una tarea que de vez en cuando puede ocurrir, pero el verdadero cristiano se vuelve a levantar?
Estoy viviendo en comunión plena con Cristo. Este es el número 6. Estoy viviendo en comunión plena con Jesucristo. O sea, se nota que tenemos una relación con Cristo exteriormente. Juan 15:4 dice: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Es una relación íntima con el Señor Jesucristo, porque en aquel día Él va a decir a los que no los conocen: no os conocí. Tenemos que conocerlo. Tiene que ser nuestro mejor amigo. Vivo, el número 7. Este es el penúltimo, no se preocupe. Vivo en obediencia a Dios, continuamente luchando contra los malos deseos dentro de mí. Vivo en obediencia a Dios, luchando contra malos deseos. Todos tenemos malos deseos. El verdadero cristiano lucha contra esos malos deseos. El no cristiano disfruta de satisfacer esos deseos y se deleita en aquello, y cuando lo logra, celebra de que salió con la suya. El verdadero cristiano se siente derrotado cuando peca y se siente de lo más peor. El verdadero cristiano no puede tener éxito en el pecado. Fracasa contundentemente cuando lo intenta. Y es una señal de un verdadero creyente. El último: amo a los hermanos y me sigo congregando con regularidad. El texto para ese lo pueden buscar en su casa, es 1 de Juan 2:4-6. El texto para el número 7, 1 de Juan 2:4-6. Habla de guardar los mandamientos de Jesús. El 8: amo a los hermanos y me sigo congregando con regularidad. Los que no aman a los hermanos, los que no aman reunirse en la iglesia, algo anda mal. Y es una señal de algo preocupante. 1 de Juan 2:19 dice: salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestara que no todos son de nosotros. El deseo de estar con sus hermanos y hermanas en Cristo va a mermar si la relación con Dios no es genuina. En conclusión, hermanos, la perseverancia de los santos es una doctrina bíblica con muchos textos que prueban su veracidad. Mi papá en Honduras mandó a imprimir un librito que dice, su título era 100 textos bíblicos que hablan de la seguridad de la salvación. Él encontró 100 versículos adentro de la Biblia que hablan que el que persevera hasta el fin es el que va a ser salvo. Y entonces hay muchos textos en la Biblia que enseñan esto. No hay manera de que te pierdas en el camino si Dios te ha escogido. El Señor mismo se encarga de traer con bien a casa los que son de Él, con su propio poder. Como dijo un famoso teólogo, una buena teología siempre nos lleva a responder con doxología. Al estudiar y entender esta verdad bíblica, no nos queda otra más que alabar y glorificar el santo nombre de nuestro Señor. Porque cuando Él nos salva, nos lleva de la mano y nos permitirá y no permitirá que nada ni nadie jamás nos separe del amor de Dios. Entonces quiero invitar a los hermanos que se unan conmigo a una doxología, dándole gracias a Dios. Puede ponerse de pie si quiere. Vamos a alabar a Dios en oración, diciéndole gracias, porque si Él verdaderamente nos ha salvado, nos va a llevar a la patria celestial juntamente con Él. Te bendecimos y te agradecemos, Señor. Venimos ante ti, Padre nuestro, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, dándote gracias por el trabajo que estás haciendo entre nosotros. Te pedimos, Señor, que salves a muchos de nosotros y que nos ayudes, Señor, nos sostengas, como dice tu palabra, hasta el fin. Alcanzar esa salvación que tú tienes predestinado para tus escogidos. Líbranos, Señor, del mal. Danos fortaleza en las tentaciones. Ayúdanos, Señor,
y te damos a ti toda la gloria, toda la honra, porque tú te lo mereces y tú eres el que haces todo el trabajo 100%. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos estas cosas. Amén.